Estamos de regreso aquí en Entre Gente y ya estoy muy bien acompañada del médico psiquiatra especialista en niños y adolescentes, Hernán Sinche. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Sheila, qué gusto verte. Es un placer estar en tu programa para hablar de un tema tan frecuente como es el alcoholismo en nuestra ciudad, sus consecuencias y además qué podemos hacer, porque no podemos quedarnos con el problema, hay que plantear soluciones. Claro que sí, es un tema bastante frecuente en nuestra ciudad sobre todo y hay que tomar cartas en el asunto como usted menciona. Antes hemos preparado unas diapositivas para ver cuáles son las consecuencias, tanto físicas como mentales, que puede traernos el alcoholismo en nuestras vidas. Vamos a verlo. La primera consecuencia que vemos es el sangrado de estómago o esófago. Vamos a continuar con la siguiente consecuencia. Vamos a hacerlas rápidamente para que las personas puedan tener una idea clara de cuáles son estas graves consecuencias que puede traer el alcoholismo. Otra de ellas es la inflamación y daños en las páncreas. La siguiente es el daño al hígado y cuando es grave a menudo lleva hasta la muerte. La otra consecuencia que tenemos es empeorar estos problemas, que estos problemas empeoran con el tiempo. La siguiente diapositiva que vamos a ver y que también nos determina una consecuencia es causar problemas en el sueño. Mira que algunos no sabemos esto, pero que también puede causar problemas en el sueño. Y la última consecuencia, pero no menos importante, es aumentar el riesgo de suicidio. ¿Hasta qué punto puede llegar, doctor? Mire cuántas consecuencias graves que nos puede traer el alcoholismo. Sin lugar a dudas, el alcohol es una de las sustancias más lesivas, no solo para el cerebro, sino para el cuerpo en general, ¿no? Puede producir cirrosis, ¿no? La cirrosis es una enfermedad en la cual el páncreas ha sufrido un proceso inflamatorio crónico y de muerte de las células, de los hepatocitos y además de estos hepatocitos que no están adecuadamente irrigados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a generar esto? Una disfunción en el funcionamiento hepático, ¿no? Entonces, el hígado nosotros decimos, es el laboratorio del cuerpo, ahí se producen muchísimas sustancias, entonces, y además se depura el organismo, ¿no? Entonces, vamos a tener un paciente que va, por ejemplo, a atender al sangrado, ¿no? Entonces, sangrados múltiples, debido a este cuadro cirrótico se produce varices esofágicas, ¿no? Es decir, se incrementan el tamaño de las venas a nivel del esófago y esto produce sangrado y usualmente vómito de sangre. Nosotros le llamamos hematemesis, ¿no? Un paciente con cirrosis suele llegar a las emergencias en ese estado, ¿no? Por otro lado, daña el cerebro y al dañar el cerebro altera el sueño, genera trastornos como estados depresivos o estados eufóricos en los cuales tú pierdes el control de los impulsos, pierdes inclusive el estado de conciencia adecuado y podrías terminar, que suele ser muy común, en actos de violencia que terminan en violencia familiar, en agresiones contra los que te rodean y además el gran riesgo de generar el círculo vicioso, es decir, que la experiencia lo vuelva a repetir los pequeños, los hijos, ¿no? Entonces termina siendo realmente bastante triste la historia de un paciente con alcoholismo y en realidad con un trastorno adictivo de cualquier tipo, pero en el caso del alcoholismo es un trastorno muy frecuente en nuestra ciudad y en nuestro país. Ahí hemos visto entonces en las diapositivas y con todo lo que usted nos explicaba, muchas de las consecuencias físicas que nos puede ocasionar el alcoholismo y ahora también detallando más que todo en este trastorno mental y del comportamiento, como que usted nos menciona, dejamos de ser nosotros mismos para ser títeres del alcohol y hay que tener bastante cuidado porque muchas veces empezamos como un juego y desde muy jóvenes como que no es parte de, se da y va pasando a agravarse la situación. Culturalmente aceptado, ¿no? Sí. Tú has dicho cosas bien importantes, Sheila, me parece muy bueno porque esto nos va a ayudar a precisar, ¿no? Por un lado, como un juego. Lo aceptamos culturalmente, ¿no? Sí. El hecho de ir a tomar todos los fines de semana hasta embriagarse y luego seguirla al día siguiente y seguirla al día siguiente, consumir 1, 2, 3 días, parece normal, es un juego, ¿no? Y lo vamos aceptando y progresivamente esto va empeorando, ¿no? Y lo otro que dices, que te vuelves en un títere del alcohol, efectivamente, ¿no? Porque suceden 3 fenómenos.
Uno, nosotros le llamamos el de tolerancia, es decir, cada vez necesitas mayores cantidades de alcohol para sentir lo mismo. Y el otro, que es el de el síndrome de abstinencia y la dependencia. ¿Qué significa eso? Mi cuerpo siente malestar, como palpitaciones, taquicardia, falta de aire, sudoración, en algunos casos hasta diarrea, incluso hasta convulsiones cuando dejo de consumir. Entonces, en esa etapa ya no consumo porque el alcohol me genere sensaciones agradables. No, ya consumo por evitar el malestar de no consumir. ¿Entiendes? ¿No? Entonces, todo esto se va a denominar un trastorno mental y del comportamiento por consumo de alcohol con dependencia. Y ahí engarzamos en el tercer fenómeno, que es el de psicopatización. ¿Qué significa eso? Que aquello que para mí es relevante, que me produce placer y felicidad en la vida, como es, por ejemplo, trabajar, tener éxito, estar con mi familia, cuidar a mis hijos, cosas tan sencillas como comer, dormir, disfrutar de la libertad, ya pasan a un segundo plano. ¿Y qué prevalece? ¿Qué es más relevante, importante? Consumir. Y por lo tanto, para consumir yo hago lo imposible e incluso rompo las normas. Muchísimas gracias, doctor. La verdad es que me he quedado escuchándole bastante atenta porque es un problema, como ya lo habíamos mencionado, bastante latente en nuestra sociedad, más que todo en Huancayo. Hay que tener bastante cuidado con el tema, en especial las madres de familia, hay que tener bastante cuidado con los hijos. Los padres de familia cumplen un rol muy importante, una imagen hacia los hijos que proyectar, y a tener en cuenta cada una de las recomendaciones de nuestra especialista. ¿Algún último consejo que nos quisiera brindar? Sí, Sheila, efectivamente es un fenómeno complejo y frecuente, difícil, pero no podemos desesperanzarnos, ¿no? Más bien al contrario, esperanza. Esto tiene solución. Efectivamente tiene solución y el pronóstico es mejor cuando comenzamos a atender a niños, adolescentes y a la familia integralmente, ¿no? Entonces nosotros les recomendamos que ustedes acudan a centros especializados, a profesionales cabalmente formados para atender un trastorno como este. En el Estado se está formando el Sistema Nacional de Salud Mental, con lo cual tú ya puedes ir a un centro o puesto de salud donde vas a encontrar un profesional que es responsable de este tipo de trastornos y además niveles de mayor complejidad, ¿no? Como es el Centro de Salud Mental Comunitario, del cual soy jefe. Estamos en Justicia, Paz y Vida, con todo cariño, con toda la vocación, los podemos atender, los esperamos. Perfecto, muchísimas gracias por haber venido, encantada de tenerla aquí en el programa. Nosotros tenemos que brindarle el pase a Piero para que continuemos con mucho más aquí en Entre Gente. Adelante.